Los osos eran el enemigo. Por eso, tras la guerra, algunos pastores hicieron frente común. Incluso hoy ahora, ya puedo decirlo, echaron veneno en las cumbres de las montañas con la intención de envenenarlos. Yo lo sabía, pero eso fue justo después de la guerra, en los 50. Los pastores estaban hartos del ataque de los osos. Y si lo cuento es porque es un hecho. Aún así quedaron algunos con vida. Creímos que habían muerto todos, pero ahora han vuelto y se están recuperando en Francia. Forman un trío de héroes, como el de la fábula: el oso, el lince y el lobo. 3 depredadores están regresando a regiones ocupadas por el hombre. Vuelven a encontrarse cara a cara con los mismos cazadores que hace años los exterminaron. En la actualidad, el retorno del lobo, el lince y el oso supone un reto para nuestra sociedad. ¿Serán estos animales los últimos símbolos vivos de una naturaleza indómita que está muriendo y que deberíamos preservar a toda costa? ¿Sigue habiendo lugar para ellos en nuestro mundo moderno? ¿Qué probabilidades hay de que se adapten y proliferen? El retorno de los grandes depredadores. Las primeras imágenes que recuerdo de niño son junto a mis padres y mis hermanos. Teníamos ovejas lecheras en el paso de Tenda, y allí pasé mi infancia. Estas son las primeras imágenes que tengo de cuando era niño. Por aquel entonces no había lobos. Sabíamos de ellos por las historias que nos contaban nuestros padres. Nuestro abuelo había visto el último lobo en 1902, cerca de Gibona. Pero claro, de esto hace ya mucho tiempo. Para mí, los pastos estivales eran sinónimo de vacaciones, de placer. Ver a mis ovejas pastando en plena naturaleza era fantástico. En serio, para mí eso eran vacaciones, me encantaba. Ahora es un infierno. Cuando se empieza a acercar el verano, se me empieza a hacer un nudo en el estómago. Toda esta historia me pone enfermo. No dejo de pensar en que antes o después alguna mala bestia va a matar, a devorar a mis pobres ovejas. Y eso es muy duro. Las causas que han permitido el retorno del lobo están muy relacionadas con la evolución del medio ambiente. La densidad de población humana ha bajado por culpa del éxodo rural y en particular por el declive de la agricultura a partir de 1960, que fue cuando los bosques se empezaron a utilizar cada vez más para alimentar al ganado del que se alimentan principalmente estos depredadores. Al mismo tiempo, en la década de los 60, aumentó la conciencia ecológica y esto derivó en la aprobación de una serie de leyes a nivel nacional y europeo. De entrada, la Convención de Berna, que protege a estos depredadores. Venga, chicas. Vamos. La primera vez que lo vi
Fue uno de esos días en los que me sentía pletórica. Quizás por eso me sentó tan mal. Era domingo y estaba de muy buen humor. Así que decidí salir a dar un paseo. Cuando lo vi pensé, ¿qué será eso blanco de ahí? A lo mejor es una oveja moribunda. Aunque en contadas ocasiones se me ha muerto una oveja. Así que decidí acercarme y allí estaba. No cabía duda, era un lince. Mierda, y un poquito más allá una oveja. Después de algo así se te quitan las ganas de salir a buscar el rebaño. Miras detrás de los arbustos por si acaso te sale el lince. Algo así le quita toda la gracia a tu trabajo. En noviembre de 1922 hubo algunos ataques cerca de la localidad de Saorch. Entre 15 y 20 animales habían sido atacados. A partir de aquello empezaron a rastrear a los depredadores a pesar de la extensión del Parque Nacional de Mercantour. Los buscaron durante días para ver si eran perros o no. Decían que si eran perros, antes o después tendrían que volver para beber, pero no encontraron nada. Hasta la primavera de 1992 no descubrimos que los lobos habían vuelto al parque. Los guardas de la Agencia Nacional de Caza y Fauna Silvestre los habían visto. No sé de quién fue la culpa, si fueron los directivos del parque o de los de la Oficina de Fauna Silvestre. La cuestión es que durante 6 o 7 meses ocultaron el hecho de que los lobos habían vuelto a la región. Cuando el parque descubrió que los lobos habían vuelto y tras consultarlo con el Ministerio de Medio Ambiente, optó por no divulgar la noticia. Fue una medida de precaución. No queríamos decir a la gente que los lobos habían vuelto y luego darnos cuenta de que en realidad no habían sido ellos. Tampoco queríamos decirle a la gente que habían sido los lobos para evitar que estos se volvieran en su contra y acabaran con la especie o sencillamente que dificultaran su reintroducción en la zona. Fuese como fuese, teníamos buenas razones para no decirlo. Hace tiempo que tenemos un problema. En 1999, un oso vino a pasar el verano y aquí se quedó. Fue una sangría. Mató y mutiló a nuestros animales. No sé, fue la forma en cómo lo hizo. No estuvo bien, nadie nos avisó. Nos abandonaron frente a un gran depredador que nos causó muchos daños y eso es inaceptable. Cuando llevo a pastar a mis ovejas pienso, Dios mío, ese bicho me las va a matar. Las estoy llevando al matadero, me pongo enfermo. Ese bicho me las va a matar. Me pongo enfermo con solo pensarlo. Al final te afecta. Te deja tocado. Te va carcomiendo porque no es algo que puedas meter en una caja y archivar. No sé, en tu cabeza, pero en la mía hay cajas en las que archivar cosas y una vez meto algo en una caja y la cierro, se acabó el asunto. Pero esto no. Siempre está ahí. A veces no me importa tanto, pero de repente pasa algo y me da el bajón. Este tema me está volviendo loca. No puedo tomar decisiones. Me paso el día llorando. Algunos criadores ni siquiera pueden hablar del tema. Yo he visto a tiarrones que parecen duros como una piedra al borde de las lágrimas. Está claro que tenemos un gran problema. Cuando empezaron los ataques, había dudas, sospechas. Nos dijeron que eran perros abandonados, pero nunca habíamos tenido problemas con los perros hasta la fecha. Cada vez que encontrábamos un animal muerto, especulábamos. La gente estaba cada vez más enfadada porque veía que teníamos un problema.
Teníamos claro que eso era obra de depredadores. Estábamos seguros de que era un lobo y aún así pretendían hacernos creer que había sido un perro abandonado. El regreso del lobo debía ser aleccionador. Esa fue la película que nos vendieron. Debíamos aceptarlo como una lección. No estábamos cuidando bien nuestros rebaños y por tanto era normal que los atacasen. Pero nosotros siempre hemos cuidado a nuestros animales. Mi padre, mis hermanos, mi marido, siempre han pasado más tiempo atendiendo a los rebaños que en casa. Así hemos vivido siempre. He probado a hablar con otra gente, con gente corriente, por así decirlo. Con gente que cree que es bueno que haya linces, osos y lobos. Para ellos, nosotros no tenemos problemas. ¿Que se nos comen un animal? ¿Qué más da? Sí, total, igualmente lo íbamos a llevar al matadero. Y claro, cuando la conversación llega a este punto, ¿cómo hacerles entender que un animal que tú llevas al matadero es un animal que tú has elegido? Nosotros no elegimos los que mata el lince. No son los que habríamos elegido para morir. Los criadores somos unos auténticos incomprendidos. Al final optamos por no decir nada más. Total, ellos ya lo saben todo. Tienen respuesta para todo. La situación es muy simple. El problema está en que la gente de la ciudad está obsesionada con la ecología y tienen unos ideales muy nobles. Creo que no vivimos en el mismo planeta. No pueden pretender que en el campo trabajemos día y noche mientras en la ciudad tengan jornadas de 35 horas semanales. La gente ya no quiere trabajar, no estamos dispuestos a desandar lo andado. No pensamos volver a los tiempos en los que no teníamos luz y que teníamos que trabajar para proteger a nuestros rebaños. De eso ni hablar. Nos damos cuenta de que hemos recorrido un largo trecho desde el modo de pensamiento tradicional que contemplaba a los animales solo en términos de estricta utilidad para el hombre. Solo podían ser una ayuda o una rémora en términos de producción. Ahora tenemos una actitud mucho más moderna. Hemos concedido al oso, al lobo y al lince el estatus de especies protegidas porque hubo un tiempo en el que verdaderamente estuvieron al borde de la extinción. El problema es que después nos hemos dado cuenta de que protegiéndolos, lo que hemos conseguido ha sido crear un escenario similar al del poema de Milton, Paraíso Perdido, introduciendo en escena el concepto de culpa, una motivación bíblica. Nosotros exterminamos estas especies y ahora debemos expiar nuestras culpas, reintroduciéndolas y protegiéndolas para que vuelvan a conseguir una densidad de población viable en Francia. El lince se reintrodujo en el Jura Bernet a principios de 1960. Un tiempo después, en 1974, el lince se extendió de forma natural hasta el Jura francófono, donde ahora encontramos la mayor concentración de linces de Francia. En la década de los 80, la especie también se reintrodujo con éxito en el departamento de Vosgos. La población de linces del Jura se está extendiendo por el Vosgos, pero sobre todo en dirección sur, hacia los Alpes, donde su colonización es bastante activa. En 2009, la población de linces en Francia se estimó en unos 160 ejemplares. Los lobos, repartidos por el 90% del territorio nacional hace 2 siglos, desaparecieron a finales de la década de 1930. En otoño de 1992, las primeras jaurías de lobos cruzaron desde la vecina Italia y se instalaron en la zona central del Parque Nacional Mercantour. Desde mediados de los 90, los lobos se han ido extendiendo por otras áreas de los Alpes franceses. El número de lobos en Francia sigue aumentando y su población actual es de unos 180 animales. El frente de colonización de los lobos avanza hacia el norte de los Alpes y hacia el macizo de Jura, pero también hacia el macizo central y los Pirineos orientales, donde un análisis genético ha demostrado que estos ejemplares pertenecen al linaje italo-alpino. En 1996 y 1997, 2 hembras y un macho de oso fueron reintroducidos para aportar sangre fresca a la languideciente población pirenaica. Después, en 2006, otros 5 ejemplares llegaron para reforzar la nueva población tras la muerte accidental de Canela, la última osa nativa.
Así que ahora, tras la violenta muerte de 2 de las nuevas hembras, la población de osos de los Pirineos franceses y españoles ronda los 20 ejemplares. Estos grandes depredadores se han convertido en causa ecológica porque cada vez somos más conscientes de lo importante que es para el planeta que preservemos el medio ambiente y los seres que lo habitan. Estos grandes depredadores se han convertido en símbolos de la ecología y de su importancia. Sí, podríamos vivir tranquilamente sin osos. Y si tuviéramos que hacerlo, ¿por qué no? Aún así, necesitamos que la gente aprenda a aceptarlos si queremos seguir existiendo en nuestro hábitat, ya que eso significaría que somos capaces de proteger el medio ambiente y toda su riqueza, toda su biodiversidad. Ese es nuestro gran reto. Y creo que cada vez la gente se implica más. Es cierto, tendemos a enfrentar la postura de los habitantes de las ciudades, en teoría más protectores con los animales, con la de la gente del campo, a priori más hostil. Aunque habría que recalcar que cuando hablamos de gente del campo, nos referimos principalmente a los criadores. Y puede que en el fondo haya algo de cierto, como también es cierto, que dentro del propio gobierno hay posturas enfrentadas. Si tomamos al oso como ejemplo, lo que vimos al principio fue un conflicto directo entre los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Durante la década de 1960, el Ministerio de Agricultura quiso fomentar el desarrollo de las zonas de montaña y de los Pirineos en particular. Al mismo tiempo, el Ministerio del Medio Ambiente quería proteger a los osos, de modo que la tensión entre ambos fue inevitable. Otro aspecto a tener en cuenta en el caso de los osos es que los cazadores encabezaron al principio el frente de oposición, sobre todo en la región de Bearn. Después, poco a poco, sus cabecillas, en particular los de la región de los Pirineos centrales, empezaron a darse cuenta de la parte positiva de esta reintroducción y a principios de 1966 decidieron apoyar el programa de reintroducción. Es cierto que las asociaciones de cazadores lo vimos como una oportunidad que no debíamos desaprovechar. Realmente creímos que debíamos participar en este programa de biodiversidad. El problema es que no nos lo plantearon bien con todas sus consecuencias. Después, en 2004 o 2005, tras la muerte de Canela, todo el asunto adoptó otro cariz y los cazadores empezamos a recibir muchas críticas. De repente trajeron un montón de osos para compensar su pérdida. Los grupos medioambientales promovieron una reintroducción masiva como represalia por la muerte de Canela, sin tener en cuenta el sentir de los habitantes locales. El Ministerio de Medio Ambiente forzó esta medida y los distintos grupos terminamos enfrentados. Los habitantes locales estaban hartos, nosotros ya no podíamos tolerar más afrentas, estaban atacando nuestro estilo de vida, algo que nos apasiona. Todo se tradujo en un claro enfrentamiento entre las dos partes. ¿Por qué se formó semejante revuelo en los territorios de los grandes depredadores? Bueno, uno de los principales motivos es que el problema de los grandes depredadores es sintomático de los conflictos que afectan a la agricultura en general y a la cría de ganado en las montañas en particular. Estamos hablando de actividades que no son muy rentables y que se ven afectadas por problemas de toda índole. La política agrícola europea favorece principalmente a los productores de cereales y a los criadores de ganado bovino, dejando un poco de lado a los criadores de ganado ovino. Debido a algunos problemas sanitarios y al hecho de que esta actividad resulta cada vez menos rentable, cada vez es más habitual encontrar a criadores que se han especializado y que trabajan solos, cuando en el pasado estas actividades implicaban una fuerza de trabajo significativa. Ahora el criador debe enfrentarse a este nuevo reto. No, no es que esto sea la guerra. La cuestión es si la Dirección Departamental de Fauna y Flora del Parque Mercantur dijo toda la verdad a los criadores de ovejas. Ellos simplemente se conformaron con llegar un buen día para decirnos que debíamos de cambiar nuestro estilo de vida, sin más. De ahí que en un momento dado, los criadores nos pusiésemos en pie de guerra.
Los criadores ovinos tenemos nuestra mentalidad, nuestra forma de vida, y no pueden pedirnos que las cambiemos así como así. Esa gente son burócratas. Se nos plantan delante y nos dicen cómo deberíamos hacer nuestro trabajo, cómo deberíamos gestionar nuestros negocios. En las sociedades tradicionalistas siempre ha habido una relación dual con los animales. Es decir, el criador debía enfrentarse a osos, lobos o linces, pero tenía la opción de defenderse. No había intermediarios entre él y el depredador. Ahora esta relación es distinta, ya que un mediador ha concedido a estas distintas especies un estatus especial. Esto significa que ahora hay tres partes implicadas: el animal, el criador y la administración. El hecho de que estas especies sean ahora intocables ha cambiado la relación de los criadores con los animales. Hola. Hola. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? ¿Todavía trabajando? Ya lo creo. ¿Qué me traes? Pues el lince, otra vez. Esto se está empezando a poner muy difícil, ¿sabes? ¿Cuántos llevamos ya? En fin, rellenaremos el formulario. Exacto, lo rellenaremos juntos. Me estoy planteando dejar aquí una mesa y 2 sillas para que estemos más cómodos cada vez que tengamos que rellenar los formularios. Me temo que no será el último. Aún está fresca, seguramente fue anoche. La piel está vuelta del revés, como un calcetín. Se necesitan 10 incidencias. A la 10ª, el gobierno actúa porque considera que ya se puede decir que el lince se ha especializado en atacar a las ovejas. Por lo que me han dicho, a la 10ª podré escribir una carta pidiendo oficialmente que transfieran al lince debido al cuantioso número de ataques que ha protagonizado. Eso sí, aún estoy esperando a que me llegue una carta del Ministerio de Medio Ambiente informándome de que han decidido dejar al lince donde está. Tan solo he oído rumores de que ahora la política es otra y que debemos dejar en paz a los depredadores, ya que si mis animales están siendo atacados, es porque yo no he hecho lo necesario para evitarlo. Es casi una tradición francesa lo de reclamar al gobierno cuando hay un problema con los depredadores. Pero hay que decir que aunque el gobierno está pagando indemnizaciones por los daños ocasionados por los depredadores, no está obligado a subsanar las pérdidas resultantes de leyes que han sido legítimamente aprobadas. Por ejemplo, en 2008 se prohibió fumar en espacios públicos y los dueños de los bares no han recibido ningún tipo de subsidio por las pérdidas ocasionadas. Esto ha establecido un antecedente legal, sobre todo debido a las protestas. Por eso el gobierno creyó que debía hacer algo con estas especies protegidas. De manera que, comparados con otros países europeos, tenemos una de las mejores políticas de depredadores que hay, con un plan de compensaciones relativamente homogéneo, bastante generoso y con un seguimiento científico serio, aunque sigue teniendo margen de mejora. Esta mañana he descubierto un rastro ahí abajo, en ese trozo nevado de ahí. Hace 4 años ya estaba aquí. Ya han pasado varios años desde la temporada 2004-2005. Tanto el macho como la hembra están aquí desde entonces. De modo que no hay motivos para pensar que no vaya a ser igual este año. Además, después del rastro, seguro que la hembra está por aquí. Sí. Ahí está. Seguramente esté tumbada ahí detrás. ¿Qué irá a hacer? Propio de los linces. No está preocupada. Seguro que ya me ha visto, incluso antes de que yo la viera, pero a esta distancia no le preocupo nada. Vaya, ¿qué está haciendo? Está escarbando. Está escarbando en la nieve. Ha defecado y está enterrando las heces. Eso es muy típico. De hecho, siempre que encuentro heces, están enterradas. Qué bonita es. Sí, es ella.
Sin duda. Ahí está, tomando el sol encima de una roca. Sí. Es ella, sí. Al final lo reconoces por las marcas. Se comporta de un modo extraño. Parece preocupada. ¿Qué estará pensando? Desde el año 2000 utilizamos cámaras activadas con control remoto que nos permiten observarles desde mucho más cerca. Los tenemos a todos identificados y los he bautizado a todos. Reverot, Gigot, Rolimbois y a sus cachorros también. Estas mejoras nos permiten rastrearlos mejor. Gracias a estos documentos de identidad los reconozco incluso cuando están en otro punto de la región, a veces a 20 kilómetros de distancia. Es algo que no habría podido hacer sin los archivos fotográficos, sin el seguimiento permanente al que los sometemos, sin el rastreo de todos sus movimientos. Es una nueva forma de trabajar. La información aún no está en circulación. La administración no nos lo está diciendo todo. Sencillamente, se niegan a darnos el número total de lobos o de jaurías que hay. No sé si es que les da miedo que los criadores se pongan a darles caza de manera ilegal o qué. Sea como sea, están actuando mal. Si hubiese un poquito más de comunicación entre las autoridades y los representantes agrícolas, los criadores se mostrarían más comprensivos. A todos nos gustaría estar mejor informados en todo momento y en cualquier situación, de manera completa e inmediata, pero las cosas no son así en el mundo de las ciencias. Ponemos en marcha operativos de seguimiento que nos proporcionan pequeños retazos de información que tardamos un tiempo en recabar y que, una vez ensamblados, no nos dan necesariamente datos muy precisos. Lo antes posible, en términos científicos, no significa siempre lo mismo que para el resto de los mortales. Mira, heces. Es verdad. Han pasado por aquí. Para seguir a especies tan esquivas como los grandes carnívoros es necesario salir, recabar muchas pruebas y hacer mucha labor de campo. Llámese localización de huellas, observación visual, recogida y análisis genético de heces para determinar si se trata de un macho o de una hembra, o de si el animal pertenece a un grupo o si simplemente está de paso. Toda esta información se centraliza en una base de datos que se publica siempre a finales de año y que nos permite establecer indicadores para seguir el desarrollo de estas poblaciones. Me parece que ahí hay algo. Mira, ahí, entre los alerces y la franja rocosa, a medio camino entre los dos. Mira. Cierto. Estoy viendo un lobo y una cría adolescente que lo sigue. ¿No hay otra cerca? Allí, mira. Sí, ahí hay un segundo cachorro. Sí, es verdad. Increíble, qué suerte. Sí. Mira, ahí a la derecha hay otra cría. Ha encontrado algo, tiene el morro pegado al suelo. Parece un trozo de carne. El cachorro se está acercando. Ya ha asumido un rol sumiso. Y el jovencito está tirando de la cosa esa. Busca pelea con los dos pequeños. Ahora se va. Los ha dejado solos tirando de esa cosa. Qué puesto de observación tan fantástico. Cierto. Increíble. Los oímos aullar una noche y vinimos a la mañana siguiente. Fue entonces cuando los vimos. Primero a uno y después a los otros 4. Vimos 5 en total. Ya. 2 alfas, un adolescente y 2 crías. Estamos bastante lejos, la verdad. Yo diría que a 1 kilómetro casi. Sí, genial. Estamos en la ladera opuesta. Así no los molestamos. No podría ser mejor.
Nos dimos cuenta de que al crear el estatus de especie amenazada entró en acción un nuevo jugador, los gestores que nosotros conocemos como ecozootécnicos. Las personas que deben rastrear a estas especies para recoger restos de pelo y de heces, las que tienen que atraparlos para colocarles los chips electrónicos o los collares transmisores. He encontrado algo. Vivimos en una sociedad en la que queremos preverlo todo, predecirlo todo, controlarlo todo, en la que queremos saber a qué hora vamos a aterrizar o qué tiempo va a hacer mañana. Resulta obvio que lo salvaje, por definición, es algo que no se puede controlar. Aún así, estamos en una fase en la que necesitamos gestionar, localizar y en la que seguimos pretendiendo dominar lo salvaje. Empezaremos a perder altura para atravesar ese desfiladero que se abre ante nosotros. Normalmente hay uno ahí abajo, o en el primer valle, o en el segundo. Nuestro trabajo, nuestra misión, no es imaginar que podemos controlar un animal salvaje, sin más. En un hábitat como ese, en mitad de las montañas, no vamos a controlar la biología de una especie. Estamos hablando de animales muy salvajes, y nuestro trabajo consiste en reunir el máximo de información sobre sus movimientos, pero sin llegar a controlarlos. Y el objetivo es la cohabitación, el que podamos llegar a convivir. Ese es nuestro gran reto. Vamos por ahí. Muy bien. ¿Por aquí? Sí. Hay algo. ¿Ah, sí? Sí, ahí está. Un corzo. Exacto. ¿Otro corzo? Sí, otro corzo. Es muy joven. Solo veo un mordisco en el trasero. Está muy bien conservado. Acaban de empezar a comérselo. Echemos un vistazo al cuello. Voy a hacer una incisión. Mira, marcas de dientes. En el caso de los linces, el 50% de las marcas de mordiscos miden menos de 3 milímetros de diámetro. ¿Ha sido un lince? Sí. Lo normal es que le dure una semana. ¿Ah, sí? ¿Una semana? Sí, se come un corzo a la semana. ¡Qué barbaridad! Hay mucho descontento entre la gente debido a los depredadores. En función del sector administrativo, el descontento es mayor o menor. Las cuotas de caza de corzos y gamuzas han disminuido considerablemente. En algunos sectores, la población de corzos ha caído casi un 50%. Los cazadores no están contentos y culpan a los linces, posiblemente con motivo. Ahora tenemos que realizar estudios de impacto para ver exactamente cuánto daño están haciendo en realidad los linces. Bueno, la cámara ya está. Yo diría que está preparada. Está en el ángulo correcto. Confiemos en que vuelva esta noche. Vamos. El hombre siempre se ha interesado por el mundo natural por distintos motivos. En particular los cazadores, ya que es en él donde realizan sus batidas y donde acechan a sus presas. Tienen que compartir territorio con las especies protegidas y con las presas que cazan. De modo que debe competir ferozmente con las especies protegidas, los osos, los lobos y los linces. Y eso es algo que a los cazadores les cuesta aceptar. Creo que el problema actualmente reside en definir qué es lo que queremos para las áreas rurales y semimontañosas, como las de Jura. ¿Queremos favorecer a los animales salvajes? Y en dicho caso, ¿queremos prohibir el contacto humano con ellos? ¿O deberíamos humanizar las regiones de montaña y permitir el desarrollo y preservación de la agricultura y el pastoreo? ¿O optamos por preservar las actividades humanas y a la vez la presencia de estos animales salvajes?
Si queremos proteger las dos cosas, tendrá que haber algún tipo de regulación. La cohabitación es posible con dos condiciones. Una, que no convirtamos estas regiones en santuarios en los que el hombre sea un proscrito. Y dos, que no consideremos a los animales salvajes como sagrados, convirtiéndolos en intocables e inmunes a la intervención humana. Este sector del Alto Tiné es muy rico en caza. Hay ciervos, corzos, gamuzas, muflones, íbices y jabalíes. De ahí que los lobos hayan decidido quedarse en la región. Desde que los lobos llegaron a la zona, resulta evidente que la población de ungulados salvajes ha disminuido. Por otra parte, la presión predatoria favorece el desarrollo de la buena salud de estos animales, incluido el muflón, cuya población ha sufrido grandes pérdidas desde la llegada de los lobos. No estaban acostumbrados a convivir con este tipo de depredador y caían en sus garras enseguida. De modo que la presión predatoria, una vez más, ha influenciado el comportamiento de la fauna local y la ha forzado a moverse más. Ahora algunas hembras alumbran en zonas rocosas muy escarpadas. Es el caso de las gamuzas y esta evolución es positiva. La población de gamuzas se ha recuperado y las características genéticas originales de los muflones están volviendo a aflorar debido a la presión de los depredadores. Estamos viendo hembras con cuernos y machos con cornamentas muy curvadas. Los cazadores se están viendo muy afectados por la presencia y expansión de estos depredadores, sobre todo por el lince y el lobo, ya que estos dos carnívoros sienten debilidad por los ungulados. Aunque nosotros ni nos planteamos resolver un problema que requiere sopesar detenidamente el lugar que ocupan estos grandes depredadores en las zonas de montaña. Nuestro objetivo es que su presencia sea equilibrada, de modo que no amenacen la existencia de las especies salvajes que constituyen sus presas naturales. Al margen de esto, hay que tomar algunas medidas para evitar que el posible encuentro fortuito entre un cazador y un oso termine en tragedia. Aquí es donde estaba ese domingo. El día antes, habíamos decidido venir a este lugar en el norte. Yo me posicioné. Los bateadores soltaron a los perros y estos encontraron presas casi al instante. Mi visibilidad no era buena, así que subí un poco más para ver si veía mejor y si realmente había un jabalí. Fue entonces cuando vi pasar entre dos árboles un lomo negro y creí que era un jabalí. El animal estaba a punto de saltar, así que alcé mi escopeta y me situé para disparar. En cuanto asomó la cabeza, apreté el gatillo y cuando bajé la vista al suelo fue cuando me di cuenta de que era un oso. Cuando te percatas del lío en que te has metido, sabiendo la controversia existente, los pros y contras, todos los argumentos en torno al tema, se te cae el alma al suelo. El problema es que el perfil, la postura y hasta el rastro de un oso se parecen a los de un jabalí. Bueno, para nosotros, los cazadores, eso es un problema, ya que no nos interesa nada cazar animales no autorizados. Este accidente fue un toque de atención para nosotros, para los cazadores. Fue toda una lección. Este asunto de los depredadores plantea la cuestión del empleo múltiple, ya que hay otros jugadores implicados. Tenemos a los cazadores, a los excursionistas y por último a los naturalistas. Así que el problema es cómo dividir y explotar estos territorios montañosos. Hola, Yannick. Hola, ¿cómo te va? Nada mal. Bonito día, ¿eh? Así es. Tú dirás, ¿qué tengo que hacer? Pues está bastante tranquilo, la temperatura es buena. ¿Sí? En cuanto suban se irán a dormir. Vale. No creo que pasen al otro lado. Ya. ¿Duermo en la tienda esta noche? Sí,
¿No tendrás miedo ahí arriba solo? No, no, no. Hasta la fecha tampoco ha pasado nada, así que... Soy un pastor asalariado. Me paso todo el día con las ovejas. No puedo estar también toda la noche. No puedo trabajar 24 horas al día sin que alguien me doble el salario. Así que desde hace 3 años tenemos ecovoluntarios que cuidan los rebaños por la noche. También tenemos 2 patús, 2 perros pirenaicos de montaña, que trabajan muy bien y ladran en cuanto algo se aproxima al rebaño. Al menor revuelo, el ecovoluntario enciende un fuego y las ovejas se agrupan mientras que los patús patrullan a su alrededor. Pastoralub es una asociación de voluntarios que ofrecen a los pastores una presencia humana continuada en áreas en las que hay lobos. Esto se debe a que los lobos temen demasiado a los hombres como para atacar un rebaño protegido o vigilado por humanos. Ahora bien, los voluntarios de Pastoralub no son pastores ni tampoco aprendices de pastores. Sencillamente ofrecen presencia humana frente a los depredadores. Mi historia es un poco peculiar. Yo era representante regional de la Oficina Nacional de Flora y Fauna, y durante mis años en activo tuve ocasión de seguir a los peritos a los pastos para realizar sus informes sobre los daños causados por los lobos. Una vez en los Alpes Marítimos pasé 1 o 2 horas hablando con un pastor y su esposa. Un lobo había atacado su rebaño la noche antes. Su historia me conmovió tanto que me dije a mí mismo que algún día volvería para experimentar en persona esta aventura, para ver cómo es realmente la relación lobo-pastor de primera mano. Estoy jubilado y este es mi hobby. ¿Qué estará pasando ahí fuera? ¿O es un jabalí de esos que aparecen de tanto en tanto o un lobo? Pero la verdad es que no lo sé. Las primeras noches, el menor ruido me preocupaba. Después, poco a poco, me he ido acostumbrando. Ahora ya los distingo. Cuando los patús ladran, pero el rebaño no se mueve, no hay de qué preocuparse. Pero si el rebaño se mueve, entonces tienes que ir de inmediato. Aunque es evidente que estos depredadores suponen un problema, la situación ha mejorado desde su regreso. Cada bando ha suavizado un poco su postura. Y empezamos a darnos cuenta de que para que las cosas mejoren se necesita tiempo. Es cierto que tengo a los perros y que he puesto un redil. Cuando hay mucha niebla no resulta nada fácil controlar a las ovejas. Sí, lo he hecho y mis colegas de profesión me han criticado mucho por ello, pero ya no podía soportar ver a una sola más de mis ovejas en el fondo de una quebrada. No quiero volver a pasar por eso. Me estaba volviendo loco y no quiero volver a pasarlo. Me dije a mí mismo, ¿qué hago? ¿Pruebo a implementar sus medidas? Ni siquiera puedo decir que esté aplicando sus medidas, simplemente estoy protegiendo mi rebaño. Hola, pequeñas. Vamos. Estamos completamente indefensos. Me siento como Don Quijote. Estoy luchando contra molinos. Y sí o sí voy a salir mal parada, seguro. Incluso con el perro. En fin, yo haré lo que haga falta. Puede que en el fondo esté equivocada. Y sí que pueda hacer algo. Es muy complicado. Por suerte, no soy yo la que tiene que dar con la solución. Yo quiero ayudar, pero la verdad no sé cómo lo van a hacer para encontrarle solución a esto. Así es la naturaleza, ¿no? O eso dicen.
Por otro lado, como estoy sola, es posible que esté haciendo una montaña de un grano de arena, quizás. O eso espero. Ahora, tras 16 años de conflicto, el lobo sigue aquí. Por desgracia, no se ha ido a ninguna parte. Siempre nos ha dado problemas. Así que lo único que nos queda es seguir trabajando. Si el criador ama realmente su profesión, va a tener que tomar ciertas decisiones. No es fácil porque los otros lo acusarán de estar colaborando con el parque, de haberse vendido. Pero la pregunta es, ¿quiere seguir trabajando en esto o no? Yo ya he instalado rediles para la noche. Sin duda es una medida que nos ayuda a proteger a nuestras ovejas. Y ya tengo 7 u 8 años de experiencia. Siempre que ha habido un ataque han muerto 2 o 3 ejemplares como mucho. Y siempre por culpa de un error humano. A lo mejor es que había mucha niebla. Y una hembra se había quedado rezagada o 2 ovejas se habían separado del grupo por culpa del mal tiempo. Es en estos casos que los depredadores atacan. Para ayudar a la comunidad agrícola a gestionar la presencia de los lobos, los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura han puesto en marcha una serie de medidas progresivas preventivas, como son la protección de los rebaños mediante perros patú, la instalación de vallas eléctricas o los subsidios para reforzar la protección de los rebaños. Y cuando estas medidas ya no funcionan, dan un paso más y permiten a los criadores recurrir a tácticas intimidatorias que pueden implicar el empleo de escopetas con munición de fogueo. El empleo de armas como táctica de defensa por parte del propio criador puede llegar a ser letal. Y en los casos más extremos, un grupo de cazadores de lobos oficiales o de agentes de la Agencia Nacional de Fauna Silvestre y Caza optan por la matanza selectiva para reducir la presión predadora. Estamos abiertos a que los criadores y los pastores, que son las víctimas reales de esta excesiva presión depredadora, se puedan defender, pero siempre dentro del estricto marco regulador de la Convención de Berna, y cuando la muerte del lobo o el lince que esté causando los problemas en cuestión no afecte a la conservación de su especie en dicha zona. En cualquier caso, aunque la muerte de un lobo puede aliviar la presión, unos cuantos disparos al aire también lo consiguen, sin necesidad de eliminarlo. No hay soluciones milagrosas, seamos realistas. Hay soluciones factibles, pero no milagros, y la única solución pasa por la cohabitación. Hemos visto cómo el posicionamiento de las distintas partes ha ido evolucionando. Por ejemplo, los criadores tras cierto tiempo terminan adaptando sus métodos y tomando medidas preventivas. Los ecologistas, por su parte, se han dado cuenta de que los grandes depredadores no son solo símbolos de biodiversidad que hay que proteger a toda costa, sino que también pueden suponer un problema. Y el gobierno se está esforzando por mantener una postura equilibrada. Un equilibrio precario ahora que nos enfrentamos a la expansión de ciertas especies, en concreto el lince y el lobo. Ahora ya hay lobos en el macizo central y en los Pirineos. Y sabemos por experiencia que los frentes de colonización son los puntos de tensión más volátiles. Así que debemos recurrir a la experiencia del pasado para preparar el terreno para la llegada de estas nuevas colonias. La cuestión es, ¿qué lugar vamos a conceder a la naturaleza salvaje en nuestras sociedades que son tan artificiales? Este es un buen ejemplo, aun siendo un caso restringido, de cómo la naturaleza intenta hacerse un hueco y encontrar el equilibrio dentro de nuestras sociedades. Nos podemos plantear qué tipo de naturaleza silvestre vamos a crear para las generaciones venideras. Es un tema complejo, ya que si queremos que esta naturaleza nos siga fascinando, obviamente no podemos domesticarla por completo o dejará de fascinarnos. Y el principal problema con la naturaleza silvestre es que tiene 2 caras. Por un lado nos fascina, pero por el otro nos aterra.
pero vivimos este miedo como una especie de juego. De ahí que los niños sigan jugando a ¿quién teme al lobo feroz? Creo que la sociedad actual no es lo suficientemente clara con respecto al tipo de naturaleza salvaje que le gusta. Por un lado hay toda una corriente de vuelta a la naturaleza, pero por otro lado queremos controlarla como todo lo demás. Y la gran pregunta es, ¿aceptaremos finalmente el hecho de que la naturaleza salvaje es algo que no se puede controlar y que deberíamos respetar tal y como es? Nacieron depredadores, como el hombre, pero ellos han seguido siéndolo, mientras que el hombre se ha convertido en destructor. El genio de los lobos, de Paul-Émile Victor.